principales ideas de la filosofía. Filosofía analítica. Pensemos en herramientas. Dentro de una caja hay un martillo, pinzas, un serrucho, un destornillador, una regla, pegamento, clavos y tornillos. Las funciones de las palabras son tan diversas como las funciones de estos objetos. Para ilustrar su posición, Wittgenstein da el ejemplo de enviar a alguien a un negocio con una lista que dice 5 manzanas rojas. La persona va al negocio y le da la lista al vendedor. El vendedor abre el cajón con el letrero manzanas y cuenta 5 manzanas rojas. Podríamos preguntar, ¿cuál es el significado de la palabra 5? Wittgenstein responde, tal cosa no era cuestionada aquí, solo se usa la palabra 5. Las explicaciones, dice Wittgenstein, se acaban en algún punto. Investigaciones filosóficas representa el punto de partida de una profunda transformación en el interior de la filosofía del lenguaje y en la filosofía como totalidad. Marca un verdadero punto de inflexión en el desarrollo del giro lingüístico. Es el llamado giro pragmático. Entre los movimientos que siguieron a Wittgenstein se encuentra la Escuela de Oxford, que incluía al filósofo británico John Austin. En su breve pero brillante carrera, Austin intentó describir los distintos modos en que hablamos, prestando particular atención a lo que denominó enunciados performativos. Los performativos son oraciones directamente relacionadas con una acción, no porque expresen tal acción, sino porque la realizan. Típicamente, estos actos de habla comienzan con las palabras yo prometo, yo juro, yo perdono, etc. Si alguien se está casando y la persona que está celebrando el matrimonio dice, los declaro marido y mujer, cuando lo hace, al hacerlo, los transforma en marido y mujer. Él no expresa que son marido y mujer, él los hace marido y mujer. Entonces lo que Austin denomina acto de habla es algo que produce algo. No es simplemente la idea de que si vamos por el mundo haciendo enunciados, llevamos a cabo actos de habla. Y entonces, partiendo de eso, Austin analizó lo que los actos de habla implicaban e hizo varias distinciones entre los aspectos de un enunciado. Habló acerca del núcleo de un enunciado, que es lo que éste significa en su sentido literal. Y habló de la fuerza ilocucionaria de un enunciado. La fuerza ilocucionaria es una orden, una promesa, una declaración, una pregunta. Entonces, si tenemos estos dos enunciados, cierra la puerta y quiero que cierres la puerta, ambos de algún modo expresan el mismo significado, la misma proposición, como algunos lo llaman a veces, no hay una palabra adecuada para ello, pero tienen una fuerza ilocucionaria diferente. Una es una orden, la otra una declaración. Hizo esta distinción y también distinguió esas dos cosas de la fuerza perlocucionaria, que es lo que el hablante está intentando hacer al expresar el enunciado. Lo que Austin hizo fue llevar la atención de los filósofos al funcionamiento del lenguaje, desde el punto de vista de entender realmente al lenguaje en sí mismo. Esto es lo que se denomina la teoría del acto del habla, el análisis del uso del lenguaje y los varios tipos de oraciones que podemos usar. Una vez que descubrimos que lo que se debe estudiar no es el enunciado en sí, sino el hecho de estar expresando algo en una situación de habla, entonces es casi imposible no advertir que el hecho mismo de hacer una declaración es realizar un acto. Gilbert Ryle tomó la noción de que los problemas filosóficos surgen de un uso equivocado del lenguaje y lo aplicó al problema de la relación entre la mente y el cuerpo. Notó que incluso aunque el cuerpo humano existe en el espacio y la mente no, hablamos de la mente como existente dentro del cuerpo. Ryle señaló que ya que la mente no ocupa espacio alguno, no puede estar en ningún lugar específico, y menos aún dentro del cuerpo. Esta convención de referirse a la mente como dentro del cuerpo lleva inevitablemente a lo que Ryle denominó el dogma del fantasma en la máquina. Ryle llamó a esta clase de equivocación como un error de categoría.
una confusión de una categoría lógica con otra. El alma es al cuerpo, decía Ryle, lo que un puntapié es a la pierna. En el concepto de lo mental, Ryle argumenta que Descartes y otros filósofos malentendieron por completo el lenguaje. Si digo que estás pensando en algo, no lo digo como un hecho interno, extraño, que solo tú puedes percibir y que yo puedo percibir que ocurre en este mundo inferior de tu extraña sustancia inmaterial espiritual, sino que cuando digo que tú estás pensando en algo, lo que digo es que es probable que en algún momento me digas, ay, está lloviendo afuera, o he estado pensando en que voy a almorzar. Entonces, cuando expreso una proposición sobre lo que llamamos tu mente, estoy expresando una proposición sobre lo que probablemente hagas, sobre cómo será probablemente tu comportamiento. Estoy afirmando algo sobre el mundo público de objetos ordinarios. Estoy expresando una clase especial de proposición sobre eso, y una de las ideas de Ryle era que estaba expresando lo que generalmente se conoce como propensión, es decir, tú tienes una cierta predisposición, lo cual significa que harás algo en ciertas circunstancias. Determinar la geografía lógica de los conceptos es poner de manifiesto la lógica de las proposiciones que los contienen, o sea, mostrar qué proposiciones son congruentes o incongruentes con ellas, cuáles se siguen de ellas, y de cuáles se infieren. Así como el Círculo de Viena intentaba continuar el trabajo del Tractatus de Wittgenstein, los filósofos posteriores trataron de refinar el trabajo de los positivistas. La distinción entre enunciados analíticos y sintéticos residía en el núcleo del positivismo lógico. Como las ecuaciones matemáticas, los enunciados analíticos adquieren significado a partir de las definiciones de sus palabras o símbolos. La frase "todas las mujeres son hembras" es verdadera porque las definiciones de mujer y hembra permiten que el enunciado sea verdadero. Los enunciados sintéticos, en contraste, requieren de experiencia del objeto para determinar su verdad o su falsedad. Aquí es donde entra en juego la idea de verificación de los positivistas. El enunciado "hay 9 planetas en nuestro sistema solar" debe verificarse para que sea verdadero. El destacado filósofo estadounidense Willard Van Orman Quine desafió la validez de la distinción analítica-sintética y al hacerlo cuestionó una tradición que se remontaba al menos hasta Immanuel Kant o tal vez antes. Quine en cierto modo estaba realmente más cerca de los positivistas que algunas de las personas del otro grupo, el grupo de Wittgenstein. En 1951, Quine publicó un artículo llamado Dos dogmas del empirismo, que recibió una importante respuesta de una parte de la comunidad filosófica. Entonces, aquí está lo que no funcionó correctamente en la teoría de verificación en manos de los positivistas. ¿Estaban equivocados en que la verificación es la clave para el significado? No. La aplicaron equivocadamente. Trataron de aplicarla a oraciones una por una, pero en realidad solo puede aplicarse a sistemas completos de oraciones que expresan nuestras teorías completas del mundo. Ahora, había un segundo escenario, según Quine, que se relacionaba con esto, y era la doctrina positivista, de que hay una clase de oraciones analíticas que expresan verdades que son totalmente independientes de cualquier declaración acerca del mundo. Son verdaderas solo en virtud del significado. Pero, dice Quine, ahora que sabemos que el significado es holístico, sabemos que las oraciones no tienen esta clase de significado independiente. Todas las oraciones obtienen su significado mediante la contribución que hacen a toda nuestra teoría completa, y en principio ninguna oración está exenta de ser revisada si las predicciones acerca de la experiencia llevadas a cabo por nuestra teoría completa resultan falsas.
Entonces, el resultado final es una visión en la que Quine conserva la concepción verificacionista central acerca de qué es el significado, pero rechaza el punto de vista de que hay una clase especial de oraciones que implican análisis puramente conceptuales y que constituyen los problemas especiales de la filosofía. Al tomar esta posición, abandona el punto de vista de que todos los problemas filosóficos son esencialmente problemas de significado y adopta una posición en la que sostiene que la filosofía sigue fundamentalmente la línea de las ciencias naturales y la matemática. Para Quine, la ontología, el estudio de la existencia o del ser, es simplemente la investigación de lo que está implícito en el lenguaje. En consecuencia, los filósofos deben tratar con las presunciones ontológicas del lenguaje, aunque lo que hay no depende del uso que hacemos del lenguaje. Lo que decimos que hay sí depende del lenguaje. Quine concebía al lenguaje como un todo estructural que responde a la experiencia como entidad única. La experiencia penetra la capa exterior y se filtra, aunque de manera diluida, hacia el núcleo interior. De este modo, no existe una clara distinción entre las proposiciones hechas a partir de la experiencia y aquellas hechas independientemente de la experiencia. En el fondo, Quine era un empirista pragmático que creía que todos los esquemas conceptuales, la ciencia y la lógica incluidas, son simplemente herramientas que sirven para entender el mundo. Cada hombre recibe una herencia científica además de una continua descarga de estimulación sensorial, y las consideraciones que lo guían en la alteración de su herencia científica para adaptar sus continuas impresiones sensoriales son, en el caso de que sean racionales, pragmáticas. Al tiempo que la filosofía analítica cambió su enfoque del lenguaje hacia la epistemología, también se dividió en otras áreas con mayor afinidad natural por el modo analítico. Filósofos como John Searle, Paul Grice, Donald Davidson, Noam Chomsky, Hilary Putnam y muchos otros hicieron contribuciones significativas a la filosofía de la mente, la filosofía de la ciencia, la lógica, etc. Esto nos lleva nuevamente a la pregunta: ¿qué queremos expresar al decir filosofía analítica? ¿Es un área de estudio en sí misma como la estética? ¿Es una metodología? ¿Es simplemente un contrapunto a la tradición continental de Hegel en adelante? Recuerdo que Gilbert Wright una vez dijo, la última vez que lo vi, en realidad Platón fue un filósofo analítico, Aristóteles fue un filósofo analítico, Hume fue un filósofo analítico. ¿Quién no fue un filósofo analítico? Bueno, agregó, Hegel o cualquier cosa que haya surgido de Hegel. Entonces él es casi negativo. Mientras no tengas nada que ver con esa confusa cosa alemana, eres un filósofo analítico. Creo esa es la razón por la cual es realmente imposible decir qué es la filosofía analítica, pero sí puedo decir qué es lo que los filósofos analíticos leen y toman seriamente. Leen a los positivistas. Nadie es un positivista hoy en día, pero leen a los positivistas. Leen a Carnap. Hay toneladas de artículos acerca de lo que Carnap quería decir realmente. Leen a Quine. Reaccionan ante Quine. Reaccionan ante una tradición para la cual la lógica era tremendamente importante. La filosofía de los siglos pasados, con la que estamos familiarizados, tomó a menudo la forma o la estructura de grandes sistemas o perspectivas integrados que nos permiten conectar los puntos de vista de un tema con los puntos de vista de un montón de otros temas diferentes. Y en la filosofía analítica hubo algunos grandes sistemas y grandes ambiciones filosóficas. Sin embargo, eso no agota la filosofía analítica. Existe un sentido generalizado entre los filósofos analíticos de que una buena manera de hacer filosofía es comprometerse con investigaciones muy intensas
centradas en problemas y áreas problemáticas particulares, manteniendo otros asuntos importantes lo más lejos posible. Entonces lo que hay que dejar a un lado de todo esto es cuando la gente dice los filósofos analíticos están solo interesados en analizar el habla ordinaria o en nuestros conceptos. Eso es una caricatura de lo que ocurría. Se trataba de un intento por continuar con las antiguas tradiciones mediante técnicas nuevas que parecían ser y eran realmente impresionantes y prometedoras.